Muy buenas noches, querida familia. Nos reunimos en la noche de hoy, jueves, para continuar con la consagración a la Sagrada Familia de Nazaret. Gracias infinitas al Dios Todopoderoso por permitirnos caminar de la mano en esta vida que Él nos regaló con Jesús, María y José. Gracias al gran Dios Todopoderoso, nuestro Dios, que nos ama y que ha enviado a Jesús, a María y a José para que nos guíen en el camino de la santidad. Gracias, Papá Dios, por llenar nuestros corazones de alegría. Gracias, Papá Dios, por darnos el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret y que de ese modo se nos hiciera más fácil nuestro camino. Gracias, Papá Dios, porque nos has enviado a Jesús, a María y a José para que sean nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestra alegría, nuestro entusiasmo, nuestro espejo, para que nos podamos ver reflejados en ellos. Vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que guíe nuestros corazones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, que guíe a cada uno de nuestros familiares. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la pureza, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y su carácter sagrado. Amén. 16º día. Jesús se prepara para iniciar su vida pública, su impacto en la familia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 23. Tenía Jesús, al comenzar, unos 30 años, y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Tanto José como María eran conocedores de la referencia que hacían las Escrituras de su Hijo Jesús, el Mesías, de cuánto tenía que padecer para obtener la redención de los pecados de toda la humanidad. Tanto María como José, que habían seguido más de cerca que nadie en este mundo, como Jesús, a lo largo de esos 30 años, había crecido en espíritu y sabiduría. Estaban conscientes de la dura prueba que para ellos, como padres, suponía que Jesús saliera a predicar el reino de Dios. Ellos, mejor que nadie, sabían el rechazo que la doctrina de Dios, personificada en Jesús, podía tener, sobre todo en las autoridades religiosas de aquella época. Para José, estaba muy próximo el momento en que la función de custodio asignada por Dios para con su hijo pasara a otra etapa, pues Jesús ya no viviría con ellos, dejaría su hogar, su familia, para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Esto debió ser muy duro tanto para María como para José, por el gran amor que le tenían a Jesús. Sin embargo, una vez más, vemos cómo se someten a la voluntad de Dios
y siguen con la función que les corresponde de apoyar a su hijo en esta etapa de su vida. Nosotros, como padres, tenemos el sentimiento natural de proteger a nuestros hijos en todo momento, siendo sus custodios y dándoles el ambiente necesario para que puedan crecer y formarse en la fe y en sabiduría. Sin embargo, cuando llega el momento en que ellos tienen que enfrentarse a la vida, quizás fuera de nuestro hogar, quizás siendo aún estudiantes o siendo ya adultos, podemos incurrir en el error de aferrarnos a ellos de tal forma que impidamos que maduren o se desarrolle en ellos el plan de Dios. Debemos tener presente que nuestros hijos son de Dios y que nosotros somos los encargados de guiarlos a la santidad. Oración final. Jesús, María y José, me entrego y consagro enteramente a ustedes. Les consagro mi mente, mi corazón y mi cuerpo. Guárdenme y defiéndame siempre de todo pecado. Que mi mente se eleve a los bienes celestiales. Que mi corazón ame cada vez más al Señor y evite las ocasiones del mal. Ténganme unido a ustedes a fin de que yo sea capaz de custodiar mis sentidos internos y externos y de ese modo pueda unirme en el cielo a la bienaventurada fila de los vírgenes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches, querida familia. Buenas noches a todos. Hoy nos damos cuenta lo difícil que fue para María y José ese momento en el que sabían que Jesús tenía que salir del hogar, tenía que salir a cumplir el plan de Dios. Imagínense si para ellos fue difícil, ¿cómo será para nosotros cuando se van nuestros hijos, o cuando tienen que irse a trabajar o se tienen que ir a estudiar? Ellos estaban tristes porque sabían lo que a Jesús le iba a suceder, el rechazo que él iba a tener de parte de la gente. Pero estaban felices y contentos de la forma en que Jesús había sido criado, porque les daba a ellos la seguridad y la tranquilidad de que su hijo iba a cumplir el plan de Dios. Eso es lo que debemos de aprender de María y José hoy. Si nosotros desde pequeños comenzamos a fortalecer la fe en nuestros hijos, vamos a estar tranquilos y seguros para cuando a ellos les toque salir de nuestra casa. Salir porque se van a casar, salir porque se van a estudiar, salir porque van a trabajar. De esa forma, nosotros vamos a estar apoyando a nuestros hijos. Pero si a veces comenzamos desde ya cuando están grandes, porque siempre decimos, no, está pequeño, no entiende de esas cosas. No, está pequeño, cuando esté más grande yo le explico acerca de la fe. Ya cuando estén más grandes va a ser un poco más difícil. Por eso María y José tenían esa tranquilidad de saber cómo Jesús había crecido en su fe y en su sabiduría. Eso es lo que nosotros empezaremos a trabajar ahora. Y también vemos cómo a lo largo de la vida de Jesús, que transcurre desde los 12 hasta los 30 años, no se nos hacen referencias en la Biblia acerca de aquellos momentos. Pero es maravilloso imaginar cómo debieron haber sido esos días en que tanto José como María se dedicaban por entero a Jesús, cuando ellos veían que tenían que, José, por supuesto, enseñarle las Escrituras cuando estaba más pequeño, y después cómo iban viendo los frutos de esa sabiduría que se desarrollaba y que Jesús iba adquiriendo. Imaginemos cómo debió haber sido en aquellos momentos esas reuniones sencillas en casa de José, de María y de Jesús, donde de repente la gente atraída por aquella sabiduría de Jesús se reunían en torno a él. ¿Y qué pasaba? Hay unas referencias importantes que podemos tomar de las revelaciones aprobadas por la Iglesia, hechas a la beata Ana Catarina Emmerich, donde nos muestran a un Jesús bondadoso, a un Jesús adolescente, a un Jesús con el que todas las madres querían que los niños estuvieran con él. Incluso había ocasiones en que se lo llevaban a Jesús y le decían,
Jesús, mira lo que hizo él, por favor aconséjalo para que haga las cosas de mejor forma. Y él con aquella humildad lo hacía. Vemos cómo también esa forma de ser de Jesús despertaba mucho amor, mucha admiración y mucho magnetismo entre muchas personas, pero también despertaba envidia en otras. Entonces el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento de María y el sufrimiento de José no empezaron solo con la vida pública de Jesús, cuando él inicia sus 30 años, empezaba desde antes, porque ya los maestros de la ley veían en Jesús una persona que atraía masas, y es el gran problema de la envidia. Ahora nosotros como padres, como bien lo decía Marisol, tenemos que aceptar que nuestros hijos no son nuestros, que nuestros hijos fueron dados por Dios a nosotros para que nosotros cumplamos ese papel de custodios, que con nuestro ejemplo, con la gracia de Dios, les enseñemos lo que ellos tienen que hacer y lo más importante, qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, porque aunque muchos de nosotros quisiéramos, no podemos estar con ellos todo el tiempo. Entonces ellos tienen que saber enfrentarse a la vida. Es difícil cuando se van los niños, bueno, uno le dice niños aunque estén ya de más de 20 años. Recuerdo cuando el año pasado nuestra hija se iba para la universidad y yo todos los días le repetía las cosas, los consejos, y ella me decía, mami, eso ya me lo dijiste. Mami, eso ya me lo dijiste. Y le dije, ok, yo te lo dije, ahora tú repítemelo a mí, a ver si ya te lo aprendiste, porque de tantas veces que te lo he dicho, desde que eres pequeña, quiero saber si ya lo analizaste y te lo aprendiste. Es enseñarle a los niños esa fe desde pequeños y decirles, yo por lo menos le decía, y le decíamos Aire y yo, no sean como un molde que se dejen hacer la forma que ellos quieran de otras personas. No, ya ustedes tienen el molde que nosotros hicimos en el hogar, que es el molde de Dios. Tratamos de cumplir en el hogar la voluntad de Dios, las enseñanzas. No dejes que otro venga y rompa ese molde, porque ya nosotros te hicimos para la gloria de Dios. Entonces no vengas a permitir que otra persona dañe ese molde o lo quiera poner de otra forma que no sea para Dios. Por eso desde pequeños siempre tenemos que repetirles las cosas de consejos. Y aunque sean grandes, y si nos dicen, mami, eso ya me lo dijiste, bueno, a ver si te lo dije, repítemelo a ver si es verdad que lo aprendiste. Y eso es también importante y es una gran reflexión. ¿Hasta qué punto nosotros, hoy en día, tantas familias y tantas parejas, estamos cumpliendo con nuestra función de custodios de nuestros hijos? Porque ser custodios de nuestros hijos, tal como nos lo enseñaron tanto María y José, no es sencillamente proveerlos de cosas materiales, de alimentación, techo, estudios. No es solo eso. Lo más importante es sembrar en ellos esa espiritualidad, ese amor, ese respeto a las cosas de Dios, para que ellos desde pequeños vean como algo natural que eso forma parte de sus vidas. Sí. Lo más lindo es que cómo vamos a estar nosotros tranquilos de que ellos van a estar bien. Si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, nos dejamos en las manos del Señor, si le enseñamos a ellos que se dejen llevar por las manos del Señor, tenemos que tener esa confianza y tranquilidad en nuestro corazón. Siempre recuerden, cuando estamos haciendo las cosas bien y cumpliendo los mandamientos y los sacramentos, no debemos temer nada. Así que hagamos como hizo María y José. Como propósito para el día de hoy, tenemos el siguiente. Por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, pidamos a Dios la gracia de cumplir nuestro papel de custodios de los hijos que Dios ha puesto en nuestro cuidado, para que los eduquemos en la santidad. Qué bello. De verdad que sí, pidamos mucho esa gracia a Papá Dios, para que nos bendiga, para que nos dé sabiduría, para que nos dé paciencia, para que nos abandonemos a nosotros mismos y nos entreguemos a ese papel de custodio que Dios quiere que seamos. Amén.
Bueno, nos vemos mañana a las 9 de la noche para hacer el rosario de las Santas Llagas de Jesús y continuar con la consagración. Que Dios los bendiga y que la Sagrada Familia de Nazaret siempre nos acompañe y nos guíe en este camino. Bendiciones para todos.